tú eres nuestra confianza, tú eres nuestra esperanza. Gracias, Señor, por estar en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque en medio de la tempestad tú estás ahí. Y nos dices que no temamos, que confiemos en ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque podemos venir delante de ti, Señor, con toda necesidad, con toda aflicción, Señor. Y tú no nos echas fuera, Señor, sino que nos recibes, Padre, y obras en medio de nuestra dificultad. Te adoramos, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Amén, Señor. Quiero levantar
damos gracias porque sabemos que es por tu amor y por tu misericordia, Señor, que estamos de pie, Señor. Por tu amor y tu misericordia nos has guardado, Señor. Por tu amor y tu misericordia nos has fortalecido, y por tu amor y tu misericordia, Señor, nos has salvado para darnos vida plena, para darnos vida eterna y vida en abundancia. Señor, te pido que bendigas tu palabra, que tu palabra sea viva, sea eficaz, que tu palabra, Señor, haga la obra para lo cual tú lo estás enviando en este día. Bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, que escucha tu palabra, que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos, que seas tú, Espíritu Santo, fortaleciéndonos, que seas tú, Espíritu Santo, consolándonos, y que seas obrando y transformándonos en nuestra vida y en nuestro ser. En tu nombre oramos y en tus manos, oh Dios, nos depositamos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Primero de Samuel, capítulo 30. Vamos a leer el versículo 1 al 6. Primero de Samuel, capítulo 30, del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Pueden tomar asiento? Este pasaje, hermanos, nos habla de David en una situación un poco lamentable, una situación dolorosa. Él tiene que salir huyendo del rey Saúl. Cuando David da muerte a Goliat, le componen un cántico, ¿no? Dice: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y en ese momento Saúl empezó a tenerle envidia, empezó a tenerle coraje, se enojó porque le daba mayor reconocimiento a David, y Saúl era el rey en ese tiempo y quiere matar a David. Y David tiene que salir huyendo, y huye y se esconde en una de las ciudades de los filisteos llamado Siclag. Pero David, aunque va huyendo del rey Saúl, que es el rey de Israel, David todavía es fiel a Dios, todavía es fiel a sus promesas, es fiel al pueblo de Dios. Y cuando tiene que haber una lucha, que cuando viene un pueblo contrario a luchar contra el pueblo de Dios, David, aunque ya no está ahorita en el ejército de Saúl, sale a pelear en contra de los enemigos del pueblo de Dios. Y en esta ocasión David había salido a pelear, había salido a hacer lo que Dios le había mandado a hacer, lo que él sabía que tenía que hacer. Y cuando iban de regreso a su casa, cuando iban de regreso a su ciudad, dice este pasaje, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag,
y la habían prendido fuego. Recuerden, David está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. Está peleando las batallas de Dios, está peleando por el pueblo de Dios. Y David viene de regreso a su casa, viene de regreso a su ciudad. Y lo que encuentra a la entrada de la ciudad, antes de llegar a la ciudad, es que ve una columna de nube y de fuego. Y dice la Biblia, dice el relato, que llega David y sus hombres y llegan a Siclag y ven todas las casas que incendiadas. Y ven que ni sus mujeres, ni sus hijos, ni sus hijas están allí. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? ¿Cuál fue la reacción de los hombres de David? Dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Miren esta situación. David va regresando y encuentra su ciudad desolada, encuentra su casa quemada, encuentra su casa hecha un desorden. Y no solamente la casa de David, sino la de todos los hombres que venían con David. Y dice que él y todo el pueblo alzaron su voz. Sí. Y lloraron hasta que les faltaron fuerzas. Imagínense esto. ¿Usted ha llorado hasta que le falte la fuerza? ¿Alguna vez ha llorado por algo? Cuando hace travesura, pues llora, ¿no? Cuando le dan su nalgada. Llora porque la novia o el novio lo cortó, ¿verdad? Llora cuando pierde a un ser querido. Sí. Dice la Biblia, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. O sea que había un dolor grande en su corazón. ¿Sí? ¿Hasta cuándo le falta fuerza a usted? Cuando está enfermo, quizá. Cuando ha trabajado mucho, quizá. Pero yo no lo he experimentado. O que yo recuerde, no he experimentado eso. Llorar hasta que me falten las fuerzas. Quizá algunos de ustedes sí. Quizá usted ahorita está experimentando esto. Ahorita en este tiempo, hermanos, mucha gente, muchas familias están llorando. Sí. Hasta que les falten las fuerzas. Esa era la situación de David. En esa situación se encontraba David. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Todos están llorando hasta que le falta la fuerza. Y luego dice David, aparte de eso, se angustia mucho, se preocupa mucho. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba hablando de ¿qué? De apedrearlo. ¿Quién era el líder de ese pueblo? ¿Quién era el que guiaba a ese pueblo a las batallas? David. Pero cuando regresan de haber hecho lo que Dios les ha mandado hacer, lo que su líder les ha pedido que hagan, regresan y encuentran esta escena.
Su casa quemada, sus hijos, sus hijas, su familia no están ahí. Y les empieza a doler. Y lloran que hay amargura en su corazón, dice. Y David, dice, se angustia sobremanera porque escuchaba que el pueblo lo iba a apedrear. ¿Por qué? Porque le estaban echando la culpa a él de lo que estaba pasando. ¿Y en verdad era David el culpable? No. Eran las circunstancias. ¿Quién es el culpable de todo lo que está pasando ahorita? ¿Es Dios? Sí. Y imagínense eso, David está sufriendo porque se han llevado a sus hijos y a sus hijas y a sus mujeres. Y está sufriendo porque está viendo que a sus hombres, los que pelean con él, también se han quedado sin familia. Están en un momento de angustia. Pero empieza a escuchar David que sus hombres le empiezan a echar la culpa a él. ¿Alguna vez le ha pasado esa situación? Que alguien le eche la culpa a usted sin que usted sea el culpable. A veces pasa situaciones en el hogar, en las familias, en el trabajo, en la sociedad. Porque a veces cuando el hombre tiene amargura de corazón, así estaba todo el pueblo, estaba llorando hasta que le faltó la fuerza. Y había, ¿qué dice? Un corazón ¿en qué? En amargura. O sea, cuando nuestro corazón está en amargura, cuando nuestro corazón está dolido, empezamos a querer buscar culpables de lo que estamos pasando, de la situación que estamos enfrentando. Y culpamos al esposo, y culpamos a la esposa, y culpamos a los hijos, y culpamos y buscamos, porque esa es nuestra naturaleza. ¿Sí? Queremos justificar eso, queremos hallar una salida. Y a veces hallar una salida es decir, tú eres el culpable, estamos pasando por esta situación por tu culpa. Porque tú hiciste eso, nos está pasando. ¿O por qué no hiciste eso? Está pasando. ¿Les ha pasado alguna vez? Esa es la situación de David. David está llorando, está afligido, le faltan las fuerzas para llorar. Pero aparte, la gente lo está culpando a él de lo que está sucediendo. Pero dice la palabra de Dios, mas David que se fortaleció en Jehová su Dios. Quizá está enfrentando ahorita situaciones, ¿sí? Quizá está enfrentando adversidades, quizá está enfrentando dolor, quizá esté llorando, quizá, o si no es ahorita, quizá más adelante. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de dolor, tiempos de angustia, tiempos aún de muerte. Sí estamos. Y quizá nos toque llorar hasta que nos falten las fuerzas. Y quizá nos toque tener una amargura en nuestro corazón que vamos a buscar culpables. O quizá aún en nuestro lloro, en nuestro lamento, en nuestra falta de fuerza, en nuestro dolor, la gente va a venir y le va a querer culpar a usted. Pero dice la Biblia, mas David que se fortaleció en el Señor. Es lo que debemos de hacer nosotros. Es lo que debemos de hacer en los momentos de angustia, en los momentos de dolor. Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Debemos de acudir a Dios, debemos de ir a Dios, debemos de recordar las promesas de Dios. En esos momentos de dolor, en esos momentos de angustia, en esas situaciones adversas, debemos de clamar a Dios y decir, Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza, Dios es mi pronto auxilio
en esta situación, en cualquier tribulación, en el lloro del lamento, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Tenemos que ir y buscar la fortaleza en Dios. David se fortaleció en el Señor. David se fortaleció en Jehová su Dios. David buscó a Dios y Dios le dio fuerzas a él. Recuerden, hermanos, si usted está pasando una situación ahorita de dolor, de amargura, de tristeza, de lamento, vaya y busque y fortalezcas en el Señor. Si no lo está pasando, pero más adelante lo llegará a pasar, vaya y busque fortalecerse en el Señor. Y quiero, hermanos, que veamos de qué manera David se pudo fortalecer en el Señor. Vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12. Versículos 9 y 10. Dice de esta manera: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para fortalecernos en el Señor, primero tenemos que admitir nuestra necesidad de Dios. ¿Sí? Para fortalecernos en el Señor, tenemos que venir a Dios en una actitud de humildad, en una actitud de dependencia, en una actitud de necesidad de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, dice la Biblia que Satanás había enviado un mensajero. Y la palabra mensajero significa ¿qué? Un ángel. Pero ¿quiénes son los ángeles de Satanás? Los demonios. Satanás había enviado un mensajero, un demonio, para que ¿qué? Viniera y abofeteara, viniera y molestara, viniera y angustiara al apóstol Pablo. El ladrón no viene sino para matar, para hurtar y para destruir. ¿Sí? Velad y orad, ¿por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Y le va a querer quitar la paz, le va a querer quitar la seguridad, le va a querer quitar su fe, lo va a querer angustiar, lo va a querer amedrentar, lo va a querer amedrentar, lo va a querer molestar. Al apóstol Pablo le sucedió esto. Dice, Dios permitió que viniera un mensajero de Satanás. Dios permitió, no que Dios lo causó. Quien lo causa, ¿quién es? Satanás. Pero Dios, en su previo conocimiento de las cosas, sabía que el apóstol Pablo estaba pasando por esa situación. Hermanos, Dios conoce tu situación. Dios sabe por lo que estás pasando ahorita. Y Dios sabe y Dios conoce por lo que vas a pasar mañana y por lo que vas a pasar la próxima semana y el próximo mes y el próximo año y en 10 años. Porque Dios es un Dios eterno que ve tu vida y conoce por lo que vas a pasar. Alguna situación financiera, alguna crisis financiera, alguna enfermedad, alguna pérdida. Y el diablo te va a querer atacar. ¿Qué le dijo a Pedro? El diablo te ha pedido ¿para qué? Para zarandearte. Pero no temamos. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Amén. Y dice, tenemos que fortalecernos en el Señor cuando enfrentemos esas situaciones adversas. Tenemos que ir a Dios, tenemos que buscar a Dios con una necesidad, con una dependencia, con una actitud de humildad.
de que necesitamos de la fortaleza de Dios. Porque dice Pablo, dice, 3 veces he orado por eso, 3 veces le he pedido a Dios que ¿qué? Que me quite este aguijón que tengo en la carne. Y algunos decían que ese aguijón, ese mensajero de Satanás, era quizá una enfermedad, quizá era un problema emocional que él tenía, quizá era una persona que le era molesto a su persona y a su ministerio. Pero era un mensajero de Satanás, era un aguijón que él tenía en la carne. Y Pablo le había pedido a Dios que se lo quitara. ¿Pero Dios se lo quitó? No. ¿Pero Dios le dio respuesta? Sí. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La respuesta de Dios al apóstol fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces el apóstol Pablo dice, entonces, ¿de buena gana qué? Me gloriaré. ¿De buena gana qué? Me gozaré. ¿De buena gana qué? Alardearé de mis debilidades. ¿Saben cuál es el problema del ser humano? Que nos creemos muy autosuficientes, que nos creemos que todo lo podemos hacer, que no necesitamos de nadie. Y aún en nuestro dolor, aún en nuestra angustia, aún en nuestra necesidad, queremos hacer las cosas ¿a qué? A nuestra manera y no a la manera de Dios. Pero mientras queramos hacer las cosas a nuestra manera, no vamos a poder hallar fortaleza en Dios hasta que nosotros aceptemos que no podemos hacer ya nada más. Y hasta que dice, bástate mi gracia, porque mi gracia es suficiente para esta situación. No te voy a quitar ese aguijón. No vas a salir de ese problema quizá. Tal vez esa enfermedad no va a ser sanada. ¿Me están entendiendo? Tal vez esa crisis no se va a quitar. Pero mi gracia va a ser suficiente para ti. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder, escuchen, la razón es ¿por qué? Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? ¿En tus fortalezas? ¿En tu autosuficiencia? No. Mi poder, yo voy a actuar cuando tú estés débil. ¡Wow! ¿Lo escucha? ¿Lo entiende? Sí. Allí en los momentos de angustia, en los momentos de dolor, en los momentos de debilidad, en los momentos de lamento, de lloro, es cuando Dios va a actuar y es cuando tú vas a depender más de Dios y es cuando vas a buscar más a Dios y es cuando vas a confiar más en Dios. Cuando el médico te diga ya no tiene remedio, este cáncer ya no tiene cura, esta enfermedad ya no tiene cura, tú vas a confiar en Dios. Que la voluntad de Dios es santa, es agradable y perfecta. Aunque tal vez no nos responda quitándonos el aguijón, aunque tal vez no nos responda así como quisiéramos que nos respondiera, pero nos va a decir, bástate mi gracia es suficiente en esta situación. Te voy a dar de esa gracia para que puedas soportar esta situación. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que para fortalecernos en el Señor, tenemos que admitir que necesitamos de Dios. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Salmo 119, 28. Dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad. Se deshace mi alma de preocupación. Se deshace mi alma de lamento. Se deshace mi alma de temores.
Se deshace mi alma con dudas, se deshace mi alma de ansiedad, de preocupaciones. ¿Usted se ha preocupado en este tiempo? Quizás sí, quizás no. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y si nos llega esta enfermedad? ¿Y si tenemos que enfrentar esto? ¿Y si los negocios vuelven a cerrarse? ¿Y si las fuentes de empleos otra vez bajan? Quizá de repente nos quieren quitar la paz, las situaciones, las adversidades, las preocupaciones, y nuestra alma se está deshaciendo. Se deshace mi alma de ansiedad, mis emociones, lo que estoy oyendo en los noticieros, lo que estoy oyendo con los vecinos, lo que estoy viendo, las noticias que estoy viendo. Sí. Quizá vamos a llorar, quizá vamos a desfallecer, quizá nos van a faltar las fuerzas, y quizá nuestra alma se va a estar deshaciendo por las ansiedades, por las preocupaciones, por las situaciones. Pero David dice, ¿sustenta qué? Susténtame con tu palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo necesito el pan material. Necesito alimentarme con el pan material, porque si no me alimento, ¿qué? Me voy a desnutrir, me puedo enfermar y me puedo morir. Pero así como necesito el pan material, necesito el pan espiritual. Ese pan que descendió del cielo, ese pan que es nuestro Señor Jesús. Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Ahorita ni todo el dinero del mundo puede encontrar un anticuerpo para combatir ese virus. ¿Estamos? Ahorita ninguna religión, escúchenlo bien, ninguna religión puede quitar ese miedo que hay por este valle de sombra de muerte que estamos atravesando. El único que lo puede quitar es Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no doy una paz como la que el mundo da. Yo no doy una seguridad como la que el mundo da. En esos momentos de angustia, en esos momentos de lamento, en esos momentos de temores, en esos momentos en que tu alma está angustiada, en que tu alma está desesperada, en que tu alma está oprimida, dile a Dios, susténtame Dios con tu palabra. Susténtame, dame de tu palabra, enséñame tu palabra, muéstrame tu palabra, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a comer de tu palabra, porque no solo de pan vive el hombre, no solamente necesita el pan material, el hombre, el ser humano necesita el pan espiritual, necesita de la palabra de Dios. ¿Sí estamos? Porque el temor no te lo va a quitar que te encierres. El temor, ¿quién te lo va a quitar? ¿Quién es? Dios. La angustia, la ansiedad, la preocupación por las cosas, por la crisis financiera que se acerca, no te lo va a quitar Dios. No te lo va a quitar el mundo. La seguridad solamente lo vas a encontrar en Dios. Señor, susténtame con tu palabra. Josué capítulo 1, versículos 6 al 9 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esfuérzate y sé valiente.
Josué tenía que meter al pueblo de Dios a la tierra prometida. Moisés había conducido al pueblo de Dios, lo había sacado de Egipto, lo había conducido durante 40 años por el desierto, habían peleado contra 2 ejércitos y habían vencido a 2 ejércitos, pero Moisés tiene que morir, tiene que partir. El líder, el que los estaba guiando, el que estaba guiando al pueblo de Dios, tiene que morir. Hermanos, en este tiempo mucha gente está muriendo. ¿Estamos? Muchos padres de familia están muriendo. Muchos pilares en la iglesia del Señor Jesucristo están muriendo. Muchos pastores y pastoras están muriendo. Les decía en el culto de la mañana, un amigo nos habló, un amigo de una iglesia, dice, en mi denominación, dice, han muerto cerca de 700 pastores aquí en México. Y estamos orando para que Dios levante a hombres y mujeres que tomen la estafeta que estos pastores han dejado. Y no solamente están muriendo pastores. Acabamos de recibir una noticia, un hermano muy querido de nosotros acaba de fallecer. Sí. Un hermano pilar de la iglesia de Nazareno en el Distrito Norte acaba de fallecer. Un pastor falleció apenas el fin de semana. Sí. Padres de familia, siervos de Dios, madres de familia, hombres fuertes en la sociedad, hombres fuertes en la iglesia, están muriendo. Y a Josué se le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Estamos escuchando? Quizá van a irse a la eternidad seres queridos, hombres fuertes, mujeres fuertes, que nos han sostenido, que nos han guiado. Y quizá a nosotros nos corresponde tomar la estafeta de esos hombres y de esas mujeres de Dios. O quizá nosotros mismos tengamos que partir a la eternidad. Y nuestros hijos, y nuestros jóvenes, y nuestros niños tienen que tomar la estafeta. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la heredad que les corresponde. Josué vio morir a su generación en el desierto, y Dios le dio la responsabilidad. A nosotros en este tiempo, hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo, tu hijo, tu hija, si eres hijo, si eres hija, tu nieto, tu nieta, tu joven, tu niño, a ti Dios te está hablando. Esfuérzate y sé valiente, porque tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo. Tú eres quien le debe de dar esperanza a este mundo que está sufriendo, que está lamentando, que está en amargura de corazón, que está buscando responsables, que está buscando culpables. Pero tú eres la esperanza de este mundo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él